Vamos a agregar dos nuevos conceptos a la teoría que hemos visto hasta ahora. Aparte de las funciones, las clases y los objetos son elementos claves para comprender cómo diseñar un programa orientado a objetos. Entonces hoy vamos a ver qué es una clase, qué es un objeto y operaciones básicas. Una clase es un molde o plantilla que contiene la información necesaria para crear copias. A partir de ese momento, voy a utilizar una metáfora de una panadería para explicar los principales conceptos de la teoría. Por ejemplo, para crear las galletas normalmente se utiliza un molde como este, un molde de galleta, que permite crear, digamos, copias de esa silueta. Ese concepto tan simple se ve en muchos contextos, no solamente en una panadería, sino que lo vemos también, por ejemplo, cuando vamos a hacer un pago. En el pago nos ponen un sello de cancelado. Entonces ahí el sello, digamos que es la clase que permite crear copias que son las impresiones con ese sello. En una presentación de diapositivas el molde es la plantilla inicial. En una empresa de carros el chasis es ese molde que permite crear diferentes copias de carros. El stencil del graffiti es el que permite crear imágenes a partir de una plantilla, por ejemplo, un texto a partir de una plantilla de unas letras. Y en la impresión 3D el molde es el diseño de la figura. Entonces, como ven, hay muchos contextos donde aplicamos este concepto. Como ejercicio, identifica otras situaciones donde se usan moldes. Una clase es una abstracción de un concepto que se desea representar en un programa de computador. Por ejemplo, un producto de una tienda online. Para representar el programa, el concepto concreto, se recomienda realizar un análisis donde se identifiquen características principales y las acciones que éste desempeña. Siguiendo el ejemplo de la galleta, yo podría seleccionar las propiedades como nombre, el color, los ingredientes, el peso, y se diseña la clase usando un gráfico con la información específica de propiedades y acciones, llamada diagrama de clases, para luego realizar su implementación en código. Entonces, estos elementos se analizan en un diagrama de clases donde voy a empezar a poner el nombre de la clase, cuáles son sus propiedades y luego las acciones. Que las acciones son funciones. Está la función alimentar, vender, regalar, empacar o desempacar de una galleta. Hay un esqueleto desde el punto de vista de código para crear la clase que utiliza unas convenciones, por ejemplo el nombre de la clase se pone en mayúscula inicial seguido de una palabra que debe estar en plural. Aquí tenemos galleta y luego se ponen los miembros dato. Se recomienda escribir todos los miembros dato al principio de la clase, por acá. Esto facilita la ubicación en la clase, además los nombres de las propiedades deben de escribirse en minúscula, entonces el nombre de la propiedad, por ejemplo color, edad, etcétera, las ponemos en minúscula y se utiliza esta sección para escribir toda esa lista de propiedades que se analizó. Y las acciones son las funciones. Es muy importante saber usar los diferentes tipos de funciones. Por eso, si estás acá y no te queda claro el tema de funciones, te recomiendo ver el video anterior. Porque miren que acá hay una función de tipo sin, o sea, sin retorno y sin parámetros. Y luego está una opción que son setter y getters, que son los que permiten que el código sea escalable. Pero eso es un tema del siguiente video. Antes de continuar es importante
resaltar la habilidad de abstracción que debemos tener para representar elementos de un contexto dentro de un programa. La abstracción empieza con la observación de un concepto de la vida real, por ejemplo, un elefante. Entonces tenemos la imagen del elefante literal, donde el elefante tiene una serie de características que son, digamos, como únicas de ese animal. Digamos, la trompa, las orejas, la cola, el alto, el color, que tiene colmillos, el ojo. Miren que tiene muchas características. Sin embargo, la abstracción lo que hace es simplificar, es minimizar el concepto. Entonces, por eso vamos a recomendar emplear una herramienta como el dibujo para abstraer. Miren que en esta primera abstracción, aquí se puede ver el concepto representado. Aquí hay otra abstracción de un elefante. Tiene muchos menos detalles que eso, pero aquí podemos seguir viendo el elefante. Y aquí tenemos otro estilo donde también se puede ver el elefante, donde se ven ya los colmillos, este no se puso la cola, pero cualquiera de estos me puede representar el concepto. Entonces las abstracciones pueden ser diferentes, pero el concepto específico se mantiene. Podemos ver varios dibujos del mismo animal, pero sin importar el estilo, el concepto reflejado debe ser el mismo. El otro concepto clave son los objetos. Entonces, ¿qué es un objeto? Son las copias que se crean a partir de una clase. En este caso son las galletas. Entonces, siguiendo el tema de la panadería, cuando yo utilizo el molde en la masa, empiezo a crear copias a partir de ese molde que es la clase. Y las copias se crean con el molde en un proceso que se llama instanciamiento de la clase. Entonces, instanciar es crear y permite crear elementos genéricos. También es posible luego personalizar ese elemento genérico que es el que se llama objeto por medio de cambiar sus propiedades, que también vamos a hacer ejercicios con mayor detalle. Se puede decir que la clase define el ADN del objeto. Por tanto, todos los objetos creados con un molde son similares porque comparten propiedades y acciones, pero son únicos porque son independientes. Aquí la metáfora del ADN también nos facilita entender que el ADN, digamos que es una plantilla que tenemos los humanos, donde define cómo se van a ver las copias de los humanos. Entonces va a tener dos ojos, una nariz, una boca, etcétera. Entonces todas esas son propiedades que se analizan y que llevando este concepto de ADN a otros contextos sigue siendo lo mismo, como ese conjunto de características que se van a ver reflejadas en las copias. No hay copias iguales, aunque tengan similitudes entre sí. Por eso es muy importante el tema de las copias en la analogía de los humanos, porque no hay dos humanos idénticos. Bueno, hasta el momento no hay dos humanos idénticos porque tenemos diferencias, así sean los gemelos o otras variaciones pues como genéticas van a tener al menos las huellas diferentes, algo los va a diferenciar. Así pasa en programación. Dos copias no son iguales aunque tengan las mismas características. Entonces el objeto tiene propiedades que lo personalizan, por ejemplo número de ojos, en este caso la galleta, la decoración, la forma de la boca, el precio, el peso y el color. Y además tiene acciones, por ejemplo puede alimentar. Y los objetos pueden cambiar sus propiedades en tiempo de ejecución. Se podría agregar, por ejemplo, chocolate para cambiar el valor actual de la cobertura, de la propiedad cobertura. Acá hay una palabra clave del primer curso de programación que es tiempo de ejecución. Entonces dejo ahí esta pregunta que es tiempo de ejecución para que también en los comentarios del video puedan interactuar. Entonces acá tenemos un objeto o una instancia o una referencia. Son sinónimos de
del cómo se crean, cómo se llaman un objeto. Y entonces este se llama galleta uno y se creó a partir de la clase galleta. Vamos a ver cómo es el proceso de instanciar, o sea, de cómo crear el objeto. Por fuera de la clase es posible crear objetos o instancias de la clase galleta, la cual es la plantilla o molde que permite crear los objetos. Entonces este código se va a poner en la raíz del programa, en un método main, y la idea es que solamente tengamos un método main por todo el programa. Entonces por acá es donde arranca. Reconozca como ejercicio cada una de las partes que ya hemos visto: modificador de acceso, el tipo de retorno, el nombre de la función, la cantidad de parámetros, etcétera. Y además use los setter y getters. Una pista está por acá. ¿Y para qué usar la palabra new? ¿Por qué es tan importante? Por último, hay dos operaciones claves para crear variables, y en este caso variables que sean del tipo del objeto. Entonces aquí el primer paso es declarar una variable que se llama obj y es de tipo clase. Entonces aquí podemos tener, digamos, galleta. Igual que con las variables primitivas int, double, float, bool, el primer paso es declarar el objeto. Entonces, como hacíamos en fundamentos de programación, ponemos el tipo de dato seguido por el nombre de, de la variable. Y luego, entonces, simplemente ponemos punto y coma y ahí no hay todavía una copia. Se dice que el objeto pues está ahí apuntando, que recuerden que también un objeto se llama una referencia o una instancia o un apuntador, porque lo que hace es que la variable está apuntando una información que hay en la memoria. En este caso, null significa que no hay información en memoria. Por eso no hay una copia del objeto. Luego, usando el operador igual y la palabra reservada new, se crea una nueva instancia de la clase. Y entonces aquí ya tenemos un objeto. En este momento hay una copia en la memoria. Recuerden que las copias son los objetos. Aquí entonces terminamos creando la instancia del objeto y se inicializa. Para probar el concepto que acabamos de ver, vamos a crear un nuevo proyecto. Lo vamos a llamar panadería. Va a ser una aplicación de consola y lo vamos a crear. Listo, entonces por acá es donde va a empezar nuestro programa. Para poder crear una clase necesitamos una plantilla de la clase, entonces venimos acá, le decimos agregar y creamos una clase. Esta clase se va a llamar galleta. Miren el nombre, vamos a agregar y en la clase galleta voy a crear los miembros dato. Es el nombre, voy a crear esos elementos por el momento. Aquí tengo una plantilla muy básica que simplemente define el nombre, el color y el peso. Y acá voy a usar, simplemente voy a crear la instancia. Entonces la declaración del objeto, galleta, aquí estoy declarando, todavía no hay objeto. El objeto se crea en este momento cuando utilizo el new. Y por el momento vamos a validar.
Entonces en ese momento pues simplemente vamos a validar que compile y funcione, pero no podemos hacer nada más con ese objeto. Entonces aquí ya lanza la pantalla con el mensaje. Cuando llegó acá quiere decir que se creó una instancia. Próximo video vamos a ver cómo podemos personalizar esas instancias o esos objetos.